Hola, ¿qué tal? Buen día, maestra y compañeros. Mi nombre es Cristian Daniel Martínez Díaz y hoy mi equipo y yo vamos a presentarles las etapas de movimiento de tierra. En vamos a darles una pequeña introducción a cada etapa, parte y proceso de las mismas. En vamos a mostrarles también ejemplos, ya sea con fotografías, videos, y al final vamos a presentar la maquinaria mayormente utilizada para cada etapa. En vamos a darles una pequeña introducción y explicación sobre cada parte y proceso, mayormente porque en tiende a repetirse algunas partes o procesos que podrían significar lo mismo, pero tienden a variar un poco dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Sin más que decir, espero que disfruten el video y que el video sea complaciente para todos ustedes. Muchas gracias por su atención, comencemos. Con la etapa 1. En la etapa 1 vamos a hablar de la extracción, que esta se refiere al proceso de remover, retirar, extraer o excavar precisamente materiales dentro del terreno que nos impidan trabajar o realizar la estructura que vamos a construir. Esto es importante para que podamos continuar con la obra. En se puede incluir la extracción de materiales como de tierra, arena, gravas, rocas, y esto principalmente para preparar los cimientos o zanjas en las que vamos a trabajar. También con las rocas o los materiales duros medianamente grandes se utiliza maquinaria pesada o algunos explosivos dependiendo de la situación. También se remueven materiales existentes como son los pavimentos, las estructuras viejas o escombros de antiguas construcciones. Esto mayormente se realiza para despejar el área de trabajo y mayormente poder trabajar sin ningún problema. En la parte de desmonte se refiere a la remoción de tierra, rocas u otros materiales que nos impidan trabajar en el terreno. Y para esto necesitamos nivelarlo para darle la forma requerida según el proyecto en el que nos encontremos trabajando. Es una actividad previamente a la construcción que nos permite trabajar y preparar el terreno a cómo son las especificaciones para los cimientos, las carreteras, las plataformas u otras estructuras. Vamos a comenzar con deshierve. El deshierve es un proceso de eliminación de maleza, hierbas no deseadas y vegetación superficial. Se realiza para evitar competencia con cultivos o para preparar el terreno antes de la obra. Esta puede hacerse manualmente o con herramientas o maquinaria. Deshierve viene la tala. La tala no es nada más que justamente talar cada uno de los árboles que tengan o que estorben justamente para la introducción de máquinas o para la introducción del material que se va a realizar en la obra. Ahora continuamos con tocones, o la extracción de tocones, más bien dicho. Esta es la remoción de las bases leñosas que quedan tras el corte de un árbol justamente. Se requiere de maquinaria espesada o especializada como excavadoras o dispositivos mecánicos diseñados justamente para arrancar raíces profundas. El desenraice justamente es eso, es la extracción de las raíces que quedan después de la extracción de los tocones. Es crucial para evitar que broten nuevamente y para estabilizar el terreno antes de construir. Ahora viene la disposición. La disposición se refiere a la colocación final de los materiales, residuos o elementos retirados del terreno para llevarlos a un sitio de confinamiento, reciclaje o relleno. Y por último viene la quema, que es un método tradicional para retirar residuos mediante la incineración controlada, aunque efectivo, debe de realizarse bajo normas ambientales y sobre todo con mucho cuidado para evitar lo que es la contaminación. La maquinaria que principalmente se utiliza para estas etapas son: primero, la motoconformadora. Esta principalmente se ocupa para lo que es la operación de deshierve. Luego le siguen los tractores con equipos especiales y el cargador frontal. Primero, los tractores principalmente son tanto para la tala o tocones, solo para eso. Y para el desenraice especialmente es el cargador frontal. Se especializa justamente en clavar justamente debajo de los tocones y hacer la extracción. La sierra eléctrica solamente se ocupa para la tala. Puede ser cualquier otra maquinaria, pero principalmente es la sierra eléctrica.
Y por último, pues los quemadores, justamente para este método que no es tan recomendable a pesar de ser bastante tradicional y en su momento bastante efectivo. Ahora continuamos con la parte de desplante. Es el proceso de retirar la tierra superficial del suelo, generalmente compuesta por tierra vegetal que no tiene propiedades estructurales útiles. Se extrae cuidadosamente para evitar mezclarla con materiales más resistentes que se junten dentro de las capas inferiores. Esta tierra puede ser almacenada o reutilizada para áreas verdes o paisajísticas. Seguimos con sus operaciones. La primera es la extracción, es el acarreo del material del terreno, ya sea tierra, grava, rocas o etc. En la zona donde se apoyará la cimentación con el fin de preparar el terreno para recibir la base de la estructura. Se realiza antes de colocar las zapatas, losas de cimentación o cualquier tipo de apoyo. Asegura que la superficie del terreno esté nivelada y libre de materiales sueltos o inestables. Ahora seguimos con la etapa de disposición. Se refiere a la ubicación o destino final del material extraído del terreno durante la preparación del área de cimentación. Es decir, después de realizar la cimentación para el desmonte, el material sobrante debe ser trasladado y colocado en un lugar adecuado, ya sea dentro del mismo terreno o en sitios de disposición autorizados. Esto garantiza que el terreno quede limpio y libre de materiales que puedan afectar la cimentación. Ahora continuamos con los tipos de maquinaria que se utilizan, como por ejemplo está la conformadora, las escripas, las motoscripas y los tractores con equipos especiales. Factores que influyen en la profundidad de despalme: el tipo de vegetación existente, el espesor de la capa orgánica, el tipo de estructura que se construirá, ya sea una carretera, un edificio o incluso un terraplén, etc. La carga que soporta el terreno, y también debemos de considerar el nivel freático, es decir, el agua subterránea. Normas y especificaciones. En México, el despalme está regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este se especifica dentro del Manual de Construcción y Carreteras y las normas de calidad de las terracerías. Para darles un pequeño ejemplo visual, tenemos aquí las etapas de despalme. Como primer paso, tenemos el retiro de vegetación y basura. Como segundo paso, tenemos el corte de la capa superficial de 20 a 30 centímetros. Como tercer paso, es la carga y transporte del material. Como cuarto paso, tenemos la nivelación de terreno. Y como quinto paso, es la compactación y verificación. Seguridad en el trabajo. Durante el despalme se deben de seguir las normas de seguridad, es decir, el uso de equipo de protección personal como por ejemplo guantes, casco, botas con casquillo, chaleco antirreflejante o lentes. También es importante mencionar que debemos de mantener una distancia segura entre la máquina y el personal. También delimitar el área con señalización visible y evitar trabajar con maquinaria que no se le haya dado mantenimiento adecuado. Bien, yo les voy a hablar del corte, afloje y extrusión. En primer lugar vamos a tener el corte. Este consiste en la remoción o excavación del material del terreno natural con el propósito de alcanzar la forma, nivel o pendiente ya sean establecidos en los planos del proyecto. Este proceso va a ser fundamental en la etapa de movimiento de tierras, ya que permite acondicionar el terreno a las condiciones geométricas requeridas para la realización del proyecto, ya sean caminos, cimentaciones, plataformas, terraplenes, canales o zanjas. Como características principales, vamos a tener que se realiza en zonas donde el terreno se encuentra por encima del nivel de diseño, es decir, donde existe un exceso de material que debe ser retirado. El material excavado puede estar compuesto por tierra, grava, roca o materiales mixtos, dependiendo de la naturaleza del terreno. El corte garantiza que la superficie de terreno adquiera las pendientes necesarias para drenaje, estabilidad y funcionalidad del proyecto. Maquinaria utilizada en el corte: podemos encontrar excavadoras, retroexcavadoras, cargadores frontales, motoniveladoras y camiones de volteo para el transporte del material. En algunos casos, el material obtenido del corte puede ser reutilizado en rellenos o terraplenes, optimizando así los recursos y reduciendo algunos costos. En segundo lugar, vamos a tener el afloje. El afloje se refiere al proceso de romper, fragmentar o separar el material compacto
del terreno, con el objetivo de facilitar su excavación, carga o transporte. Este procedimiento se aplica especialmente en suelos o formaciones duras, cohesivas o rocosas, donde el material no puede ser removido directamente por la maquinaria convencional. En sus características principales vamos a encontrar que se realiza antes del corte o la excavación propiamente dicha, preparando el terreno para que las operaciones posteriores sean más rápidas, seguras y eficientes. Puede llevarse a cabo mediante métodos mecánicos, como puede ser el uso de ripadores, martillos hidráulicos, etc. O bien mediante métodos explosivos en caso de formaciones rocosas. Este proceso también puede hacerse de forma manual en trabajos menores generalmente o en zonas de difícil acceso. También encontramos que el afloje reduce el esfuerzo y el desgaste de la maquinaria de excavación. Además, mejora el control del volumen extraído. Esta es una etapa clave básicamente para garantizar la productividad y seguridad en el movimiento de tierras, evitando sobrecargas o daños en el equipo. Bien, por último vamos a tener la extracción. Esta es básicamente la remoción y traslado del material previamente cortado o aflojado del terreno. Tiene el fin de despejar el área del trabajo o alcanzar el nivel de diseño previsto en el proyecto. En esta fase, el material ya suelto se carga, se transporta y se deposita en lugares específicos. Estos pueden ser botaderos, bancos de préstamo o zonas de relleno, según el plan de movimiento de tierras. En este proceso implica el uso coordinado de una maquinaria pesada, como son los cargadores frontales, los camiones de volteo, tractores y excavadoras. El proceso debe realizarse con control topográfico y volumétrico, asegurando que el terreno quede al nivel requerido. En obras de gran magnitud, la extracción se optimiza mediante rutas de acarreo planificadas, ya sea así para reducir tiempos y consumo de combustible. El material extraído, como ya lo había mencionado, puede ser reutilizado o desechado dependiendo de su calidad y de las especificaciones del proyecto. Una extracción bien ejecutada nos garantiza un terreno limpio, nivelado y estable, listo para recibir la siguiente etapa constructiva. Etapa 2. Acarreo. En esta fase se transporta el material excavado desde el sitio de origen hasta el lugar de disposición o colocación. Es fundamental para mantener la continuidad del trabajo y evitar acumulaciones que obstaculicen el avance. Parte corte. Se refiere a la cantidad de material previamente excavado o removido en la etapa de desmonte o extracción, que se transporta desde su ubicación original hasta el lugar de disposición final o de relleno. Características principales. Implica el transporte de tierra, rocas u otros materiales cortados del terreno. Forma parte de la gestión de materiales en obra, combinando la excavación con el traslado para la nivelación, el relleno o la disposición. Su eficiencia va a depender de la distancia de acarreo y del tipo de maquinaria que se use. La carga. El material cortado se depositará en vehículos de transporte como camiones de volteo o tractores. Es importante distribuir la carga de manera equilibrada para evitar accidentes y que así sea óptimo el acarreo. Transporte. El traslado del material se va a realizar por rutas previamente definidas, buscando minimizar el tiempo y el costo. Se deben considerar factores como la distancia, el tipo de terreno y la capacidad de vehículo. Maquinaria. Cargador frontal, retroexcavadoras, tractores de banda y camiones de volteo.
Etapa 3. Colocación. Se refiere al proceso de poner en su lugar los materiales o elementos constructivos según el proyecto, garantizando que cumpla con la posición, nivel y alineación especificados. Características principales. Puede aplicarse a cimientos, estructuras, pavimentos, tuberías, revestimientos, armaduras de acero, bloques o losas, entre otros. Requiere precisión, nivelación y fijación adecuada para asegurar la estabilidad y durabilidad de la obra. Se realiza después de preparar el terreno o la superficie de soporte, como el desmonte, corte o relleno. Forma parte de las actividades finales de instalaciones de materiales antes del acabado. Parte compactación. Se refiere al proceso de densificar o consolidar los materiales depositados, como tierra, grava o relleno, para aumentar su resistencia, estabilidad y capacidad de soporte. Características principales. Se realiza después de colocar el material en el lugar definitivo, garantizando que el terreno o relleno soporte las cargas de la estructura sin asentamientos excesivos. La incorporación de agua se refiere al proceso de adicionar la cantidad de agua adecuada a algún material, para así facilitar su desificación y alcanzar su máxima compactación. Una de sus características principales es que se realiza antes o durante la compactación de un material, y el agua ayuda a reducir la fricción entre partículas para así aumentar la cohesión y mejorar la densidad alcanzada. Otra de sus características es que se debe controlar cuidadosamente, ya que el exceso de agua disminuye la resistencia y puede generar asentamientos futuros. Y es fundamental para cumplir con los requerimientos de densidades y estabilidad especificados en el proyecto. Y por último, se puede lograr mediante maquinaria pesada como lo son los rodillos, los compactadores o manualmente en las áreas pequeñas. Homogenización. Se refiere al proceso de mezclar y distribuir uniformemente los materiales de relleno, tierra, arena, grava u otros, para garantizar las propiedades consistentes en toda la compactación. ¿Cuáles son sus características principales? La primera se realiza antes o durante la compactación del material. Segunda, asegura que la humedad, granulometría y densidad de material sean uniformes, lo que permite alcanzar la máxima compactación. Tercera, evita asentamientos diferenciales, zonas débiles o fallas en la estructura de soporte. Es fundamental para cumplir con los requerimientos de estabilidad y durabilidad de la obra. Continuamos con la densificación. Esto se refiere al proceso de aumentar la densidad del material colocado, tierra, arena, grava u otros materiales, mediante compactación mecánica o manual, con el fin de mejorar su capacidad de soporte y estabilidad. Con sus características principales tenemos que se realiza después de la colocación y homogenización del material. Permite que el terreno o relleno soporte cargas sin sufrir asentamientos excesivos. Se puede lograr mediante rodillos, compactadores, vibradores u otros equipos adecuados según el tipo de material. Se cuantifica generalmente en metros cúbicos compactados o densidad alcanzada. Su maquinaria principal es el rodillo, el vibrador, aplanador y pipas de agua. Parte fine. Se refiere al proceso de nivelar, alisar y ajustar la superficie del material colocado para cumplir con las dimensiones, pendiente y acabado especificados en el proyecto. Sus características principales: se realiza después de la colocación y compactación del material. Garantiza que la superficie esté lista para recibir elementos adicionales, como pavimentos, losas o acabados finales. Implica corrección de irregularidades, relleno de huecos y conformación de pendientes según el diseño. Es fundamental para asegurar funcionalidad, estética y durabilidad de la obra. Precorte. Corte preliminar que facilita el corte definitivo. Se usa para delimitar áreas o reducir resistencia del material. Recorte. Ajuste de bordes, niveles o dimensiones del terreno o materiales. Se realiza para cumplir con tolerancias de diseño. Renivelación. Corrección de desniveles en el terreno para lograr una superficie plana o con pendiente específica. Es esencial para drenaje y estabilidad estructural. Su maquinaria son los tractores con equipos especiales, motoconformadoras. Bueno, y eso sería todo por parte de nuestro equipo. Espero que les haya quedado lo mayor claro posible y que los ejemplos hayan sido lo suficientemente específicos para que puedan entender todas las etapas de movimiento de la Tierra. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecer a mis compañeros por tomarse el tiempo en grabar los videos y también agradecer a la profesora y a los acompañantes por su atención.
Muchísimas gracias, esperemos verlos pronto. Hasta la próxima. Thank you.